¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este programa especial a través de la televisora cultural boconesa Teleboconó. Hemos venido realizando una serie de programas que están destinados para cuidar nuestra salud mental. En esta oportunidad queremos darle la bienvenida a la licenciada en psicología Erika Rosales. Bienvenida a nuestra casa Teleboconó. Bien, hoy vamos a estar tratando un tema súper interesante acerca de la ansiedad. Muchas personas actualmente atraviesan esta situación relacionada con la ansiedad. Vamos a tratar de profundizar un poco más en este tema, cómo controlar estos episodios de ansiedad en las personas. Para entender primero la ansiedad, licenciada, quisiéramos conocer qué es exactamente la ansiedad y cómo se diferencia del estrés o también del miedo. Ok, mira, la ansiedad viene siendo algo natural que todos los seres humanos tenemos. Entonces, si pudiera ser una emoción secundaria en la que normalmente ella nos invita a alertarnos a ciertas situaciones que puedan ser preocupantes o que podamos estar corriendo peligro, pero de manera natural, ¿no? De eso se trata la ansiedad. Este tipo de trastorno quizás, o trastorno se pudiera decir así, Sí. Está relacionado quizás con el miedo. Muchas personas quizás tengan miedo y digan, no, estoy ansioso por algo. Exacto, es que es el miedo anticipatorio justamente de alguna situación que me pone en alerta. Sin embargo, esa es la ansiedad. Pero allí cuando hablamos de trastornos de ansiedad, ya es que cuando justamente aparecen estas características de miedo anticipatorio a situaciones que realmente yo las percibo como peligro, aunque realmente no sean peligrosas. También quizás esté relacionado con el estrés que sufrimos a veces o no tiene que ver. Sí, en muchas ocasiones no, tiene causas multifactoriales y una de las causas también que puede aparecer es a través del estrés. ¿Y cuáles serían esos principales trastornos de ansiedad, trastornos de pánico, fobia social? Algunas personas quizás en ocasiones tienden a no salir de sus casas por miedo al contacto con otras personas. Sí, ciertamente eso es uno de los tipos de trastornos de ansiedad. Está el trastorno de ansiedad por separación, está el trastorno generalizado. El de separación es cuando normalmente pues, nos separamos de una persona, de una ciudad, donde yo realmente siento el vínculo y eso me hace creer que cuando yo no estoy cerca de esa persona o de un entorno cercano y conocido, pues me genera todos los síntomas relacionados con la ansiedad. Digamos que allí están presentes algunos factores genéticos, ambientales, familiares, culturales, tiene que ver mucho con causas multifactoriales, ¿no? Llevámoslo quizás a la actualidad, licenciada. Hay personas que en nuestro país están marchándose a otras naciones. Eso quizás también va a generar ansiedad, no solamente en quien se va, sino también en quien se queda. Sí, principalmente un duelo migratorio, como lo tendemos a llamar, ¿no? Pero también puede reflejar justamente un trastorno de ansiedad. Es difícil entonces para una persona cuando se va a ir del país porque siente ese temor a lo que va a pasar, eso también genera la ansiedad. Sí, eso es, ¿no? El miedo al futuro, el miedo a saber qué va a pasar, cómo va a pasar, dónde voy a estar, qué es lo que voy a hacer, cómo voy a proveer muchas necesidades, porque fuera del país pues tenemos otras realidades. Entonces justamente pues eso nos puede causar un trastorno de ansiedad, ya sea por separación o sea un trastorno de ansiedad generalizado, que puede ser por múltiples causas que nos pueda generar la ansiedad. También pueden generarse pensamientos negativos a la hora de tener ansiedad. Es una de las características típicas de la ansiedad. ¿Cómo podemos identificar lo que siente una persona, alguna preocupación? Porque yo puedo quizás tener ansiedad y no demostrarlo, o yo mismo no saber que tengo ansiedad. ¿Cómo puedo identificar eso? Una de las maneras en que nosotros podemos identificar es si tenemos un pensamiento constante. Un pensamiento constante relacionado a un tema específico, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel familiar, alguna situación que a mí me genere preocupación constante y que de esa manera yo después comience a sentir ciertas palpitaciones, corazón acelerado, sudoración, miedo a morir, ganas de esconderse, enrojecimiento en lo que es la parte facial, ¿no? Lo que es también hormigueo en manos. Entonces una serie de síntomas bien amplios en el que una persona pues pueda ir a identificar. Cuando comenzamos a identificar justamente estos síntomas, lo primero que recorremos es justamente a una causa médica o física, justamente de lo que es. Y que luego de pasar por justamente esas valoraciones médicas, nos damos cuenta que realmente nuestro corazón está bien, todo está bien, a nivel físico está bien, pero sigo sintiendo justamente estos síntomas y sensaciones que entonces allí sí es cuando recurrimos a consulta y nos damos cuenta que es un trastorno de ansiedad.
Me llamó algo la atención lo que es el miedo a la muerte. Muchas personas sentimos quizás ese miedo a la muerte y ese miedo a lo desconocido. Sí, Precisamente, hay personas que de una u otra manera en las noches se pongan con el pensamiento qué va a pasar cuando muera. Entonces eso quizás también pueda generar la ansiedad y es difícil a la hora de enfrentarlo porque no sabemos cómo hacerlo. sí, y es desconocido. Y en muchas ocasiones cuando la persona está pasando justamente por este proceso de conocer qué es lo que le sucede, les da justamente miedo de no saber qué es lo que le pasa. ¿Por qué me estoy sintiendo como me siento, pero no encuentro ninguna respuesta ante lo que yo siento? Licenciada, también quisiera preguntarle, ¿la ansiedad se manifiesta en cualquier etapa de la vida? ¿Niñez, adolescencia, en la época adulta, en la vejez? Sí, se puede presentar en cualquier etapa de la vida y no nada más, como dijimos, con trastornos generalizados o fobia específica también, ¿no? Fobia a animales, fobia a diferentes cosas. También está el trastorno de ansiedad por agorafobia, que es el miedo a espacios abiertos, cerrados, ese tipo de situaciones. Digamos que situaciones comunes pueden generarle ansiedad dependiendo del tipo de persona que sea o dependiendo de experiencias que quizás haya vivido. Sí, y lo que te detone justamente, ¿no? Porque por ser causas multifactoriales, puede ser que una persona le detone el estrés, otra persona le pueda detonar una situación como el duelo migratorio o el hecho de estar fuera del país, o una enfermedad crónica puede también desatarse en un trastorno de ansiedad por justamente ese miedo irracional conforme a la realidad que me pueda detonar justamente un trastorno de ansiedad. Bien, estamos conversando con la licenciada en psicología Erika Rosales. A propósito de esto, también hay tratamientos que debemos acatar por parte de profesionales, pero eso lo vamos a comentar al regreso de esta pausa. Estamos conversando con la licenciada en psicología Erika Rosales acerca de la ansiedad. Una pausa y ya regresamos.